¿Han escuchado hablar sobre Darwin? ¿Y les suena la teoría de la evolución de las especies? ¿Qué pasa si yo les cuento que Darwin estuvo acá en Chile? De eso y mucho más en un nuevo capítulo de Cosas de la Historia. Para hablar de la importancia del viaje que tuvo Darwin acá en Chile, de eso y mucho más, me acompaña el académico de la Facultad de Educación de Universidad de las Américas y profesor de Biología, Pablo López. Pablo, bienvenido a Cosas de la Historia. Gracias nuevamente por la invitación, un tema que me apasiona bastante. Pablo, cuéntame un poquito, ¿cómo fue la estadía de Darwin en Chile? Darwin, sin lugar a dudas, ha sido uno de los científicos y, por qué no, una de las personas más importantes que ha tenido la cultura occidental. Él fue la primera persona que se tiene documentado que dio una explicación científica sobre la evolución a través de la selección natural. Esto cambió radicalmente la concepción que teníamos sobre los seres vivos, sobre los seres humanos, y tuvo implicancias no solamente a nivel científico, gente que lo defendió, gente que estaba en contra de sus ideas por lo radicales que eran, y el impacto religioso que tuvo, porque constituía la idea de que las especies se originaban unas de otras, una herejía para la iglesia, claro. Porque no podíamos ser un animal más, sino que éramos, ¿cierto?, un objeto central de la creación según su idea. Entonces esto fue decisivo y le generó varios conflictos a Darwin, que bueno, supieron sobrepasarse y generar un aporte significativo en la humanidad. Y en ese sentido, Darwin, ¿cuánto tiempo estuvo acá? Bueno, Darwin parte su viaje en Inglaterra y se centra principalmente en América del Sur. En Chile partió desde la Patagonia, Tierra del Fuego, Estrecho Magallanes, y fue ascendiendo paulatinamente hasta llegar a la zona central, donde regaló un tiempo en Valparaíso. Conoce Santiago, luego se devuelve a Chiloé, cosa que no aparece muchas veces el registro en los mapas cuando se ve el recorrido que tuvo. Luego vuelve a Valdivia, Concepción, posteriormente pasa a Mendoza y luego sigue hacia el desierto de Atacama. Y en ese sentido, ¿cuáles fueron los principales hitos de Darwin acá en Chile? Bueno, Darwin estuvo muchos meses en Chile y hace un registro exhaustivo no solamente de la flora, fauna o geología, como naturalista que se precia en ese tiempo, estamos hablando del siglo XIX, sino que además hace una suerte de registro etnográfico, una visión de cómo era la sociedad chilena en ese tiempo, desde una perspectiva inglesa. Y eso que ha recogido en la historia de un viaje a un naturalista, que es un libro que se editó primero que El origen de las especies, donde está registrado en detalle su recorrido por Chile y Sudamérica, digamos, ¿ya? Y hay varias anécdotas interesantes al respecto. Darwin estuvo mucho acá en Chile. Se habla incluso de que vivió un terremoto. ¿Qué pasó? ¿Están así? Bueno, efectivamente para los ingleses en general, para la zona norte de Europa,
no son muy comunes los terremotos, y él vivió uno en vivo y en directo, que fue el terremoto de Concepción, que se produce en verano, en el día, y que él hace un registro detallado de qué es lo que le pasó y desde una visión particular, porque en el libro aparece como muy calmado la descripción. Él dice que lo atribuye a que estaba en el bosque, a diferencia del grupo que venía con él, que estaba en la ciudad y vio los efectos que tuvo, por ejemplo, en Valdivia, porque si bien el terremoto fue en Concepción, él estaba en Valdivia en ese momento, y le tocó ver los efectos que tuvo. Después pasa los días, va a Concepción y ya le cuentan que ahí fue el epicentro o el foco, y los efectos que tuvo. Entonces le llamó la atención la forma como desaparecían las ciudades. Dice que no puede hacer una descripción de Concepción porque ya no es la Concepción que conoció o que se podría haber conocido. El efecto del maremoto, cómo se relaciona con el vulcanismo. Hizo una descripción del maremoto que se generó y las consecuencias. Y también recogió experiencias y relatos que le dieron al respecto. Y lo que a mí más interesante me parece al respecto es que sin haber una teoría sobre cómo se originan los terremotos, él da una explicación que más o menos se acerca a eso. Él dice que los terremotos se producirían por alzas de la Tierra, lo cual, claro, sin conocer lo que es el movimiento de placas tectónicas, se acerca bastante con solo observar a lo que podría ser las causas de un terremoto. Pablo, queremos agradecerte de parte de Cosas de la Historia que hayas venido nuevamente a nuestro programa, así que muchas gracias por nutrirnos un poquito más de información con respecto, en este caso, a Darwin y su estadía acá en Chile. Gracias, José Pedro, espero que me inviten nuevamente. Así va a ser. Y a ustedes los dejamos cordialmente invitados a ver todos nuestros programas y les agradecemos esa versión que han tenido con nosotros. De mi parte, me despido. Chao.